La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. ¿Qué se puede esperar del encuentro Sánchez-Torra del próximo lunes? Aunque con el acercamiento de los políticos presos se ha distendido la relación, se puede esperar muy poco. Solo lo que Miquel Roca señalaba ayer en La Vanguardia: conseguir una cita para un segundo encuentro, luego un tercero, confiando en que al andar aparezca un camino. Si, como hemos comprobado, la justicia por sí sola no resuelve el problema, si la falta de diálogo no hace sino empeorar las cosas, si además no hay acuerdo ni en el procedimiento, porque el unilateralismo es alta traición, el bilateralismo es incompatible con el actual modelo autonómico y el multilateralismo es insuficiente para resolver los conflictos, habrá que dialogar para encontrar algún punto de luz. Por tanto, el diálogo Torra-Sánchez debe ser bienvenido. Pero este diálogo no tendría que ser el primero. El primero lo debía haber promovido Torra como representante de todos los catalanes en el interior de Cataluña, entre independentistas y no independentistas. Al no hacerlo, traslada un mensaje de una sutileza endemoniada que nos hemos tragado todo con la mayor naturalidad. El presidente no se siente representante de los no independentistas. Ellos no son catalanes, son españoles y por tanto no hay nada que hablar específicamente con ellos porque lo representa el presidente español. En esta reunión, que nunca se celebrará, está una de las claves del conflicto. Y sensu contrario. Cuando esa Cataluña dividida coincide en pedir un referéndum pactado, más de un 70%, puede que haya que decir que no, pero habrá que reflexionar muy seriamente sobre lo que eso quiere decir. En la cadena SER, Hoy por Hoy desde la Universidad Pablo de Olavide. En una edición especial de Hoy por Hoy, en la que vamos a hablar a partir de las 9:20 sobre qué es eso de la mirada de género. Que escuchamos decir por todas partes, cómo mirar la actualidad con las gafas violetas. Pero ahora nos detenemos en lo que apuntaba Iñaki Gabilondo con Luis Alegre y con Teodoro León Gros. ¿Qué se puede esperar de la reunión este lunes próximo entre el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat? Y esa reflexión de fondo de cuando la posibilidad de hablar, simplemente la posibilidad de hablar, se convierte en noticia, es que habíamos llegado muy mal y muy lejos. Se abre ese diálogo sin cortapisas del que hablaba ayer la vicepresidenta Carmen Calvo entre el Gobierno de España y la Generalitat, pero queda pendiente un diálogo muy importante que no parece, Luis Alegre, que esté en el horizonte inmediato, el diálogo de un presidente que representa a todos los catalanes que están divididos, y esto es una obviedad, y que no están llamados a sentarse a ninguna mesa más allá de lo que vemos que ocurre cada día en el Parlamento. Bueno, yo creo que hay cosas en las que estoy absolutamente seguro de que los catalanes no están divididos. Hay una cuestión que desde luego se ha convertido en el eje de toda la política catalana y española durante muchos meses, pero hay muchos de los asuntos que tienen que estar encima de la mesa de esa reunión, en la que estoy segurísimo de que los catalanes no están divididos. Es decir, los 45 puntos que Puigdemont propuso al gobierno de Rajoy para dialogar sobre ellos, y que ahora mismo el gobierno de la Generalitat está proponiendo como punto de partida para esa negociación, incluye temas que tienen que ver con derechos sociales, por ejemplo, la cuestión de si las instituciones catalanas tienen margen o no para desarrollar políticas sociales sin injerencia del gobierno, pero son 45, algunas muy de detalles, como por ejemplo la cuestión de la gestión de las becas universitarias, en las que incluso el Tribunal Constitucional dio la razón al gobierno de la Generalitat, todas las discrepancias que se han entrado en cuestiones de competencias y de injerencias, todo lo que tiene que ver pues con asuntos de transferencias pendientes. Hay toda una agenda de muchísimos puntos en la que yo creo que basta ponerse a hablar de esos temas más que de los otros, atendiendo al guión que propone el propio gobierno de la Generalitat, que permitiría poner de manifiesto que efectivamente hay muchas cosas de las que hablar, en las que es fácil ponerse de acuerdo para empezar entre todos los catalanes y para continuar entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno central. Sí, pero ojo, que lo territorial se ha colado incluso en lo audiovisual, porque Esquerra decía esta semana que para apoyar a los candidatos a consejeros de Radio y Televisión Española, incluido el que será el presidente de la corporación pública, tenían que poder hablar del referéndum. Pero yo creo, Pepa, que sinceramente que ha habido un cierto pasteleo de cara a la galería, que esta tarde va a haber votación y va a haber finalmente consejo por mayoría simple, como estaba previsto, ¿no? Yo creo que es un teatro.
Es decir, es un teatro porque... ¿Lo crees en serio? Sí, venimos de una polarización absolutamente radical en los últimos años, especialmente entre 2015 y el 155, ¿no? En la cual, digamos, el nivel de desencuentro era absoluto. Es decir, la posibilidad, la potencialidad de un entendimiento estaba alcanzando el cero, ¿no? De ahí no se vuelve inmediatamente. Ese buque tiene que girar lentamente. Eso es. De ahí no se puede volver, no se puede girar de un modo inmediato sin resultar, además, impúdicamente sin que suene inverosímil. A enmienda, ¿no? la totalidad, claro, de las posiciones de cada parte. Claro, y al final, ¿qué sucede? Que Esquerra lo que ha hecho es buscar una coartada para el deshielo, porque lo que no puedes, evidentemente, es decir que si no hay no se asume abiertamente que se va a negociar de todo, como dijo ayer Mireia Cortés, pero eso significa de la autodeterminación, del referéndum con el derecho a decidir, que es la condición sine qua non que han puesto todos cada uno de estos días. Y de repente Carmen Calvo dice que se va a hablar sin cortapisas dentro de la Constitución y por tanto excluyendo esa condición. Y esa frase, de repente, bueno, pues entonces si Carmen Calvo ha dicho que hablamos sin cortapisas, ya podemos estar de acuerdo. Quiero decir, estamos buscando pequeñas coartadas, pequeños gestos para el deshielo. A mí me parece que esto es, en la teatralización de la política, es inevitable, y yo creo que a la reunión del lunes vamos a llegar con una capacidad de diálogo muy, muy transformada con respecto a lo que había hace pocas semanas. Cuestión distinta es que esa capacidad de diálogo sirva para llegar a acuerdos y acuerdos significativos. Yo ahí tengo mis dudas, porque todavía me parece prematuro que la Generalitat vaya a cerrar una reunión acordando las 45 medidas y las inversiones. Esto me parece todavía prematuro, pero sí creo que se va a llegar en un clima de deshielo. Claro. Comparto, y sin que sirva de precedentes, Teo, pero comparto en gran medida el planteamiento general. Es decir, lo que estamos buscando... Luis. Es pequeños gestos que permitan más o menos mantener la dignidad y mantener la posición, aunque sea cediendo. Lo que ocurre es que yo creo que la gestión del gobierno anterior ha sido tan dogmática que el margen para esos gestos se ha vuelto enorme. Es decir, se ha vuelto enorme, cuestiones que tienen que ver con cómo se fija el techo de gasto. Es decir, hemos estado asistiendo a algo verdaderamente demencial. Es decir, que mientras el gobierno central aumentaba su presupuesto en un 4%, para lograr el techo de gasto se obligaba a las comunidades autónomas a reducirlo un 13%. Es decir, esto es escandaloso. Esto abre un margen de pequeños gestos que no son nada pequeños y que se pueden tratar con Cataluña y, por supuesto, con todas las demás comunidades autónomas. Sí, de acuerdo, es decir, políticas de emergencia para la vivienda. Es decir, para el problema de la vivienda. Claro, venimos de un gobierno que lo vetaba, apelando a cuestiones competenciales, vetaba que se pudieran desarrollar políticas de vivienda en Cataluña, pero al mismo tiempo no desarrollaban ninguna política como gobierno central. Bueno, esto es una cosa que ahora se puede hablar, decir, bueno, o se os reconoce esa competencia o las implementamos nosotros, pero allí donde hay recursos y disponibilidad y voluntad política para hacerlo, no se pueden quedar los ciudadanos sin vivienda. Es decir, es verdad que lo que se va a tratar de explorar ahora son algo así como gestos más o menos que no lleguen a tocar el núcleo que es indiscutible en estas circunstancias, pero lo que digo es que esos elementos periféricos se convierten en elementos de una magnitud descomunal, precisamente por el dogmatismo, yo diría, fanático del gobierno precedente. Hombre, yo diría, Luis, estando de acuerdo contigo en el dogmatismo fanático del gobierno precedente, hablaría fundamentalmente del dogmatismo fanático con el que se ha desarrollado el proceso. Es decir, yo ahora observo con una cierta inquietud que la desmemoria, lo rápido que funciona la desmemoria en la actualidad, nos haga pensar que la sentencia del estatut, lo he oído varias veces en las últimas semanas, es el punto en el que al que habría que regresar para solucionar el desencuentro. Yo creo que la sentencia del estatut fue una sentencia bastante irreprochable. Cuestión distinta es que la gestión que hizo el Partido Popular previa de firmas, de mesas cuestatorias, etcétera, aquello sí fue un disparate. Pero la sentencia que cortaba 5
5 puntos, que eran el final de la cooficialidad del castellano y el catalán, para imponer solo el catalán como idioma oficial, acabar con las competencias compartidas con el Estado, limitar la solidaridad interterritorial. Es decir, es que realmente los 5 puntos a los que el Tribunal Constitucional le puso la línea roja eran 5 puntos bastante incontestables. No, pero permíteme, si en realidad estoy de acuerdo contigo en ese dogmatismo. Y yo creo que además, y también ahí estoy de acuerdo contigo, y en mi caso no hay problema en que sirva de precedente, yo creo que es verdad que a Pedro Sánchez se le queda un espacio de maniobra interesante, porque entre los del España se rompe y los del España nos roba, es verdad que esa radicalización que ha habido por parte de los dos extremos deja un espacio central que permite mucho juego. Hay que ver cómo lo gestionan, porque es verdad que va a tener naturalmente la presión por ambos flancos, es decir, a poco que haga gestos excesivos. Fíjate que el acercamiento de los presos, que es bastante incontestable, ya ha sido objeto de crítica y de presión, más quizás por Ciudadanos que por el PP, que está en sus cuitas internas. Pero sin exagerar, Sin exagerar. Sin cargar las tintas por parte de Ciudadanos ni del porque PP. no quieren precisamente favorecer ahora mismo esa excesiva polarización que parece que justifica a Pedro Sánchez. Son las 9:14, las 8:14 en Canarias. Carolina Gómez, ¿cómo abre la bolsa? Pues abre prácticamente plana, Pepa. Sube un 0,07% hasta ahora, hasta los 9.600 puntos. Son las 9:20, las 8:20 en Canarias. Esta mañana estamos en la sede de Carmona de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Aquí son los cursos de verano cada año. Y aprovechando que estamos aquí, hemos querido robar unos minutos a dos participantes muy ilustres de estos cursos. A la codirectora, con Blanca Rodríguez, Lina Gálvez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Es catedrática de Historia e Instituciones Económicas. Ustedes la recuerdan muy bien. Fue tertuliana de este programa, la hemos perdido. También la ha perdido la universidad, porque ahora es miembro del Gobierno andaluz, es consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía. ¿Qué tal el cambio desde la universidad y el análisis político en los medios a un despacho en el Gobierno? Hombre, bien, he hecho mucho de menos mi investigación, he hecho mucho de menos participar en los medios, el hacer ese análisis Pero bueno, yo me siento una servidora pública y me gustan los retos, así que bien, y yo creo que estoy contenta por haberme incorporado al Gobierno y con muchas ganas de hacer cosas, la verdad. Y Amparo Rubiales, que es presidenta del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide y ha sido muchas cosas a lo largo de una vida muy intensa, veterana, pionera feminista. Buenos días, Amparo. Buenos días, Pepa. La primera pregunta que tenía para ti es, ¿qué piensas tú de que esté igualdad en vicepresidencia del Gobierno, en este nuevo Gobierno de España? Pues mira, a mí me parece casi como un sueño, porque yo, que soy un poquito mayor, mucho, pero que llevo muchísimos años en política, fui consejera de presidencia en el primer Gobierno de Andalucía, en el año 82, cuando Rafael Escuredo era presidente. Entonces yo hice una comisión, porque entonces no había ni Instituto de la Mujer ni nada, hice una comisión de igualdad en presidencia, porque siempre desde entonces he creído que igualdad tiene que estar en presidencia, porque las políticas que se hacen desde igualdad son transversales y tienen que abarcar a todos los consejerías o los ministerios, y por tanto me he pasado la vida peleando. Lo conseguí una vez en Andalucía. El Instituto de la Mujer ha habido veces que ha dependido de presidencia. Cuando la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, fue consejera de presidencia, tuvo igualdad, pero luego después se la vuelve a quitar, y hoy por fin he conseguido, digo yo, me lo apunto yo, hemos conseguido que presidencia esté en igualdad. Igualdad esté en presidencia. Quería empezar por aquí porque el feminismo es un recorrido muy largo, no es un fenómeno que haya empezado recientemente. Venimos de una larga historia, las mujeres, y ha habido mujeres como Amparo Rubiales y tantas otras que desde hace mucho tiempo han venido reivindicando asuntos que desgraciadamente hay que seguir reivindicando y que han ido incorporando a la lista otros nuevos que tienen que ver con el mundo en el que vivimos. Las dos participan en la mercantilización de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Mercantilización de los cuerpos y las vidas de las mujeres. Lina Gálvez, ¿qué quiere decir exactamente el título de este curso? El título de este curso tiene que ver que, en los últimos años, con todo el avance del modelo neoliberal, se han ido mercantilizando cada vez más aspectos de la vida de las personas, cada vez también más ámbitos de nuestra existencia, también, por ejemplo, relativos al medio ambiente, ¿no? Y también más aspectos del cuerpo de la mujer han pasado a ser mercantilizados y a aceptarse como que pueden ser una mercancía, ¿no? El tema de los vientres de alquiler, sé que hay distintas opiniones, la mía es que
mercantiliza, y muy especialmente aquellas mujeres que están en situación de mayor vulnerabilidad, y también a la hora de, digamos, de diseñar nuestra vida, nuestra autonomía, nuestras estrategias vitales propias, pues dependemos cada vez de cómo nos insertemos en los mercados, principalmente en los mercados de trabajo, ¿no? Y claro, las mujeres no nos insertamos de igual manera en los mercados de trabajo porque tenemos, bueno, pues todavía ese mandato de los cuidados que hace que nos insertamos de manera muy desigual, de manera más precaria, y entonces, claro, somos más dependientes de los servicios públicos. Sí, avanzamos también ahí en la privatización a través, digamos, de estos procesos de mercantilización, pues de nuevo vamos a estar muchísimo más afectadas, o vamos a ser mucho más vulnerables, con diferencias obviamente entre las mujeres, ¿no? Porque no todas estamos en la misma situación, pero todas sí que tenemos ese mandato social de los cuidados que nos hace insertarnos en esos mercados de manera diferente y ser dependientes de los servicios públicos, por ejemplo, y de todo, digamos, de lo público de una manera distinta que los hombres. Amparo, tú sueles decir, es el patriarcado, estúpida. ¿Por qué nos equivocamos si decimos machismo? Bueno, digo también estúpidos, ¿eh? Con más frecuencia digo es el patriarcado, estúpidos. Pero ayer sí se lo decía a las que estaban en el curso. ¿Por qué es el patriarcado? Porque todo lo que nos ocurre, fíjate que es curioso porque decimos, esto es que es el machismo. Y nos damos cuenta que el machismo es una consecuencia del patriarcado. Vivimos en una sociedad patriarcal que, dicho muy rápidamente, es esa sociedad en donde el hombre es el que establece las reglas del juego, el que domina, el del poder, y nosotras tenemos las mujeres un papel de subordinación y de sometimiento. Ese es el patriarcado. Entonces, todo lo que nos ocurre, la feminización de la pobreza, la dedicación al cuidado, el papel que nos han asignado, el tema de la violencia, el tema de los abusos sexuales, el tema de cómo nos vestimos, de si nos vestimos, de todo eso forma parte de una estructura patriarcal que es una estructura patriarcal de siglos. Y todo lo que nos ocurre a las mujeres es el patriarcado estúpido. Decía a las 8 de la mañana que os invitaba a poneros gafas violetas y a mirar lo que contamos habitualmente en los medios, ¿no? Porque decimos, hay que formar a los jueces en perspectiva de género, hay que formar a policías en perspectiva de género, y a los medios, si nos ponemos gafas violetas, ¿qué realidad no estamos contando? Yo os invito a que nos critiquéis profundamente. Hombre, dentro de este contexto, de este sistema patriarcal, lo que tenemos también es una cosa que llamamos, vamos a decir hoy muchas palabras, ¿no? El androcentrismo, pero vamos a explicar bien qué es el androcentrismo. Es coger como la norma, como lo normal, lo relativo a las experiencias, a las vivencias y a los hombres, ¿no? A lo que es la horma es la masculina y lo diferente es la mujer. Entonces no hay, digamos, pero se universaliza. Eso es lo que se considera lo normal, lo universal. Y eso es lo que se da en las facultades, eso es lo que se enseña en las universidades, eso es lo que se sigue reproduciendo en los medios como lo normal. Y en esa normalidad tenemos que entrar las mujeres necesariamente, porque lo masculino es lo que se considera universal, con el propio lenguaje, con los propios referentes que se estudian, quiénes son los grandes sabios, quiénes son, todos son referentes masculinos, y eso es lo universal. Y nosotras nos quedamos fuera de esa universalidad. Hay que reconstruir una universalidad muchísimo más diversa y una universalidad que no sea androcéntrica, que no sea solo la experiencia de los hombres, ¿no? ¿Amparo? Sí, yo creo que en los medios de comunicación podéis hacer muchísimo y lo estáis haciendo. Yo, por decir la parte positiva, este año ha sido decisivo el papel que las mujeres habéis jugado con el 8 de marzo. Fue decisivo ya el papel para sacar a la primera línea de la agenda política la violencia, hasta que la violencia no se trató como un asunto importante que ocurría mientras estaba en las páginas de sucesos, pues parecía una cosa más. O sea que es muy importante lo de la sentencia de la manada, el que se haya explicado a partir de la sentencia de la manada que es abuso, que es agresión, o sea que se expliquen esas cosas que parecen propias de los expertos, es una cosa que habéis hecho. Luego tenéis que hacer otras cosas más. De ti no sabes que no tenemos pega porque haces unos editoriales a las 8 de la mañana que estamos todas deseando oírte, pero hay que extenderlo, hacer también más en el programa esa perspectiva de género también en los medios de comunicación. ¿Qué le decís a los hombres que nos estén escuchando y que no estén entendiendo por qué se insiste en la necesidad de la mirada de género, la necesidad de adaptar el lenguaje, la necesidad de replantear casi, tal como tú lo planteabas, Lina, la historia del mundo?
Sí, bueno, la historia del mundo y los hombres y las mujeres, perdón. Sí. A los hombres y a las mujeres que no entiendan esta insistencia. Bueno, pues porque tienen que deconstruirse de alguna manera y eso es difícil, igual que posiblemente nos hemos deconstruido todas las que, digamos, hemos hecho ese esfuerzo de llegar a ponernos esas gafas violetas, porque estamos educados en una socialización diferenciada, estamos educados y educados con perspectiva diferenciada. Entonces, por aquí está Octavio Salazar, que ha tenido un libro, que ha publicado un libro magníficamente, El hombre que no quiero ser, ¿no? Que no debemos ser, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que hay una masculinidad que es dominante y que afecta también a muchísimos hombres y que les coarta también, digamos, sus expectativas vitales. Muchos hombres quisieran, por ejemplo, quedarse en casa cuidando a sus hijos, pero socialmente no está bien visto, o laboralmente en las empresas no se les permite, no se les da ese permiso, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber es que tenemos que avanzar hacia una sociedad muchísimo más inclusiva, una sociedad más respetuosa, ¿no? Eso puede significar que los hombres pierdan algunos privilegios, sin duda. Y posiblemente si deconstruimos también el patriarcado, las mujeres perderemos otros privilegios, menos, porque siempre hemos tenido menos, muchísimos menos, ¿no? Pero hay que pensarlo, digamos, yo lo pensaría en positivo, ¿no? Hacia una sociedad, bueno, pues muchísimo más igualitaria y más justa, ¿no? Pues vamos con los temas de actualidad que tratamos cualquier día y que tratamos hoy. Por ejemplo, ayer conocimos los datos del paro registrado en el mes de junio. Nos quedamos en la buena noticia, que es buena, sin duda, de que por primera vez en una década, en 10 años, tenemos 19 millones de cotizantes otra vez, los que perdimos durante la gran crisis. Pero vamos a hacer esa lectura de género que proponía. Comisiones denunciaba ayer que la brecha salarial en el sector de la hostelería es de un 20%, es decir, que las trabajadoras ingresan de media un 20% menos que los hombres. ¿Cómo nos quitamos de verdad la brecha salarial? ¿Es suficiente con la ley, Amparo? Hombre, con las leyes nunca es nada suficiente. Las leyes son necesarias, pero no suficientes. Sin leyes no se puede hacer nada, pero solo la ley no. Ahora hay que cumplirla, hay que hacerla cumplir. Yo creo que se puede hacer. Que una vez que la ley esté aprobada, se puede hacer. Básicamente, con la colaboración de las empresas y con la colaboración de los sindicatos. Los sindicatos tienen que, y las trabajadoras y los trabajadores, sobre todo las trabajadoras, porque a la que le afecta, tienen que denunciar. Para poder denunciar tienen que conocer cuál es la remuneración global del resto de los compañeros que trabajan suponiendo en una fábrica, ¿no? Y entonces a partir de ahí se establece la denuncia y luego que actúe también de manera coercitiva la inspección de trabajo, que para eso está. O sea, que se puede, claro que se puede. ¿Que fácil no es? Es que no nos ha resultado nada fácil a lo largo de la historia, Pepa. Todo nos ha costado mucho. Las mujeres se dividen en muchas cosas, ¿no? Porque las mujeres no son un colectivo, somos muchas, muy diversas y muy variadas. Somos la mitad de la humanidad. Pero podemos decir que están de un lado las que van rompiendo techos de cristal y las que apenas pueden levantarse del suelo de la precariedad. Y estamos al borde, si no estamos dentro ya, de una nueva revolución, que es la revolución digital. Lina, qué importante es ponerle esta mirada también a lo que está pasando en el mundo digital, donde se va a repartir la riqueza, se va a organizar la convivencia, la vida familiar, la vida laboral. ¿Cómo llegamos a esa batalla? Bueno, pues si llegamos a esa batalla, lo hacemos con esta perspectiva de género. Lo que sabemos de esta revolución digital es que si no ponemos algunas medidas muy claras, es una revolución digital que puede aumentar las desigualdades de renta y también, digamos, va a tener grandes desigualdades por territorios, ¿no? Y obviamente las mujeres, como los hombres, pues nos colocamos en distintos estratos dentro de la sociedad y también en distintos territorios. Lo que sabemos, por ejemplo, de qué tipo de empleos se van a crear, pues se van a crear muchísimos empleos, por ejemplo, o se van a destruir menos empleos en cuestiones vinculadas con la salud, la educación, el cuidado, y en ese sentido podemos pensar que las mujeres, pues como hay una segregación ocupacional muy grande, nos ocupamos en sectores distintos, pues vamos a tener, digamos, la brecha en participación puede disminuir. Pero, por otra parte, los sectores que van a ser más demandados son sectores vinculados con la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, donde eso lo están estudiando principalmente chicos, lo están estudiando principalmente hombres. Por tanto, van a ser ellos los que van a ser más demandados y, por tanto, es muy posible que la brecha salarial aumente. Y si la brecha salarial aumenta, pues también los incentivos de las mujeres a participar en el mercado de trabajo serán menores. Sí. Por tanto, esa disminución de la brecha en participación, que
puede darse por el efecto sectorial, pues aquí puede agrandarse, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo en quitar, desmontar esos estereotipos, en que las niñas estudien esas carreras de ciencias, esas carreras técnicas. Es muy importante porque no nos podemos permitir no contar con ese talento, ni siquiera que se mantengan esa desigualdad o incluso que se aumente esa desigualdad. Otro asunto del día, otro tema de cualquier tertulia, la emigración. Hoy llega al puerto de Barcelona el Open Arms, vino el Aquarius, vemos las llegadas a través de pateras en el estrecho aquí en Andalucía. Estáis muy acostumbrados. Hablamos de este tipo de inmigración como una tragedia personal en buena medida, pero las mujeres que vienen a bordo de esos barcos o cruzan en esas pateras o llegan como lleguen, traen una mochila propia, ¿no? ¿Cómo miramos el fenómeno de la migración con las gafas violeta? Pues efectivamente, además de todos los problemas de la migración, vienen con embarazadas el 90%, o muchas dedicadas a la trata, o vienen ya con esa finalidad de dedicarlas a la trata, porque ya además en sus países de origen las educan para que sean violadas o para que sean esclavas sexuales. Contaba hace poco Marina Subirás una historia, una anécdota de un país del sur de África, en donde explica por qué a los niños van a trabajar las mujeres con un niño en la mochila, con niño o con niña. Entonces, si el niño que llevan en la mochila llora, inmediatamente la mujer coge al niño y le da la teta. Y si era niña, la que hace el estudio ve que la deja llorar y la deja llorar. Y le pregunta, ¿y por qué coges al niño tan rápidamente y a la niña no? Dice, porque la niña no, hay que acostumbrarla a que va a sufrir. Entonces, como la niña hay que acostumbrarla a que va a sufrir, la deja que llore. Eso está ocurriendo en África ahora, ¿eh? Y al niño no, al niño inmediatamente se le da la teta. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que a esas niñas que luego crecen, las tienen que emigrar porque sus países están como están, y además emigran violadas, emigran con embarazo, y luego en los países de acogida, que tienen todos los problemas que tienen el problema de qué hacen con los niños, porque hablamos mucho de que qué se hace con los niños de los vientres de alquiler, y todo hay que resolver el problema de los niños de los vientres de alquiler, que son siempre niños de gente que tiene mucho dinerito. ¿Y qué hacemos? Nos hemos preguntado, ¿qué hacemos con los niños que vienen con las mujeres en la patera y que nacen en los pueblos que los acogen? ¿Quién los escolariza? ¿Se escolarizan? ¿Tienen facilidades para escolarizarlo? Quiero decir que se escolarizan mucho gracias a los ayuntamientos, pero el tema no está resuelto jurídicamente. Tremenda esa historia que cuenta Marina Subirás, ¿eh? Hacer resistentes a las desde niñas. Que nacen, una cosita, es que eso ya lo escribía Rousseau. Rousseau decía, interrumpid a las niñas en sus juegos para que se acostumbren a las veces que la van a interrumpir a lo largo de toda su vida, porque su función va a ser la de agradar al hombre, la de servir al hombre. Lo tiene escrito Rousseau. O sea, el padre del contrato social, que ocultaba, por supuesto, el otro contrato que hay debajo del contrato social, que es el contrato sexual del contrato de género, decía, interrumpid a las niñas en sus juegos, que se vayan acostumbrando a lo que va a ser su vida. Luis Alegre, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí escuchando a Rousseau. No es el único gigante de la historia de la filosofía que tiene comentarios verdaderamente delirantes. A ver, pues dinos alguno, Luis, que te venga a la cabeza. Hombre, Kant, por ejemplo, Kant establecía que para ser ciudadano la condición de posibilidad era una condición natural de no ser ni niño ni mujer. ¿no? O sea, que había que ser varón para ser propiamente ciudadano activo y tener derecho a la participación política. Esto es una cosa que está atravesada por la historia del pensamiento de la que somos herederos. En este sentido, yo creo que no cabe más que dar las gracias a personas como Lina y Amparo por los años de trabajo entregados a la lucha por la igualdad. Y sí quería felicitar muy personalmente a Lina por la organización de ese curso, que es que me parece que trata uno de los temas más relevantes que se pueden poner encima de la mesa ahora mismo. A ver, pues profesores, era gracias, Luis. Otro año te invitamos. Era Schopenhauer el de la mujer. Lina y Blanca Rodríguez. Era Schopenhauer el de la mujer es un bello animal de ideas cortas y cabello largo. Era él. Pero quizás sea un poco en el siglo XXI. Yo no ocuparía demasiado tiempo en darle lecciones a Schopenhauer, a Rousseau y a Kant. Rousseau fue muy negativo. Se siguen estudiando.
estudiando, se siguen y hacemos bien en seguir estudiándolos, sí, pero digamos que estudiarlo de manera crítica también. Afortunadamente desde los valores del siglo XXI, que sucede como con la colonización de América o con que a veces pretendemos explicar esos procesos que ocurren hace 5 siglos con los valores y con las leyes actuales, y claro, resulta imposible. Es decir, yo creo que leer a Rousseau hoy puede resultar delirante, pero hay que leer a Rousseau en el siglo XVIII, hay que entender. Bueno, en el siglo XVIII también había mujeres que reivindicaban que eso era una locura y que había que desarrollar la Declaración Universal de los Derechos de la mujer y la ciudadana. Incluso había hombres que también lo defendían. Por supuesto, que lo del siglo es una excusa relativa. El que estropea la situación después de lo que había ocurrido antes en el Estado moderno es Rousseau. El contrato social de Rousseau, con la distinción entre lo público y masculino y lo privado femenino, es el que se carga lo que podía. La libertad, igualdad y fraternidad que se proclama es mentira, porque Rousseau hace una diferenciación, con lo cual Rousseau tiene muchísima importancia para la historia de las mujeres. ¿De verdad que Rousseau es quien se lo carga? Sí. No, bueno, también es un proceso político e histórico muy complejo. Que establece las bases es Rousseau. Que no solamente tiene que ver con un acceso, digamos, desigual a la ciudadanía, también con dejarnos a las mujeres la responsabilidad de los cuidados, con no dejarnos acceder al empleo, con la construcción de la familia como el hombre como ganador de pan. En fin, es un proceso muy, muy, muy complejo, pero es un proceso muy complejo que nos deja a las mujeres como ciudadanas de segunda y bueno, que todo se basa en la libertad, pero nosotras no tenemos ni siquiera esa libertad. Estoy de acuerdo completamente, y lo de la mercantilización, ni siquiera, hablando de mercantilización, es que ni siquiera teníamos la posibilidad de mercantilizarnos, porque participábamos en el mercado de trabajo de manera muy desigual. Pero éramos ni ciudadanas. Pero sí creo, Amparo, que, claro, tú decías, nos ha costado todo mucho a lo largo de la historia. Me gustaría recordar que también a los hombres nos ha costado todo mucho a lo largo de la historia. Menos que nosotras. Menos, efectivamente, pero también nos ha costado mucho. No me quiero poner marxista, pero digamos que la historia no es la lucha entre el hombre y la mujer. Hay muchas luchas, hay muchas dialécticas. Ni el feminismo hay dice muchas dialécticas que recorren la historia, ¿no? Y que explican el progreso. Y el progreso ha sido necesario conquistarlo para todos, ¿no? Para el trabajador, digamos, de un modo muy evidente. Pero sí me gustaría decir, yo comparto, por supuesto, la idea de que hay que ir a una sociedad más justa y más igualitaria, como decía Lina, ¿no? Es incontestable. Pero me parece que a veces se pone demasiado énfasis en el aspecto legal, en el aspecto político y legal, y nos olvidamos demasiado del terreno de lo simbólico. Es algo que a mí me gustaría plantearos, pero veo que Pepa está haciendo gestos de que vamos a cortar. Pero me gustaría preguntaros por esto, porque yo observo, decir, ¿por qué se nos educa en la masculinidad y en la feminidad? Que no todos los hombres necesariamente comparten esa masculinidad, ni todas las mujeres esa feminidad, ¿no? Pero ¿por qué se nos educa en eso? Es decir, yo creo que está muy vinculado históricamente a la reproducción, ¿no? A esa función esencial de la reproducción y de la familia, en mantenerlo. Está claro. Yo le digo, eso es el patriarcado, estúpido. ¿Y tú, Lina? Yo digo que precisamente está dentro del patriarcado, es la manera de que las mujeres sirvan a los hombres, ¿no? Siempre se dice, está minusvalorado el trabajo de las mujeres. No, lo que está minusvalorado en esta sociedad es ser mujer. En todos los sentidos está minusvalorado, ¿no? Y es la mitad de la población, digamos, se ha sustentado sobre la otra, sobre el cuidado que la otra le ha dado, y la otra ha tenido los privilegios, ¿no? Con todas las diferencias que hay entre uno y otro. Pero los hombres siempre habéis podido realizar proyectos vitales autónomos, y nosotros hasta muy recientemente. Veo que Pepa no nos deja debatir. No, porque no me da tiempo. Pero sí hay una cuestión a propósito del título del curso en el que participáis. ¿Y tú participas? Mercantilización del cuerpo y la vida de las mujeres, que tiene que ver con un debate muy actual, porque se dice, bueno, pues si las mujeres son libres para vender su cuerpo si quieren, es que no tenemos la misma libertad. Entero o por partes. Es que eso es una falacia, lo de la libertad. No tenemos ni las precondiciones materiales iguales, ni estamos socializados de la misma manera, ni tenemos las mismas oportunidades, y por tanto vamos cambiando, digamos, nuestras decisiones dependiendo de las oportunidades reales. O sea, es que no las tenemos, es que no es verdad. Son las 9:41 de la mañana, 8:41 en Canarias, y quiero saludar a otro hombre, por eso la prisa de decirle a Teo, no te enredes, que tenemos a Vicente Guzmán. Muy buenos días. Buenos días. Que es rector de la Universidad Pablo de Olavide, que tiene más de 11.000 alumnos. Antes de nada, enhorabuena, porque tengo aquí este dato, que supongo que es bueno. La 5ª edición del ranking promovido por la Fundación Conocimiento y Desarrollo coloca a su universidad como la segunda andaluza con el nivel más alto de rendimiento. ¿Esto es exacto? Correcto. Y además, haciendo cursos como estos de verano, supongo que esto va a crecer aún más. Sí, hay otro ranking que salió después, el U-Ranking, que nos sitúa también entre
empatado con otras, pero en la 6ª posición de las universidades españolas. Ha querido la evolución de la política en Andalucía, que en este curso en el que íbamos a tener una experta en economía social, en historia de la economía social y en feminismo, y un rector de una universidad se haya convertido en la responsable política en esta comunidad de las universidades, y el rector de una universidad. Aproveche, ¿tiene alguna petición que hacerle a Lina Gálvez? Bueno, yo creo que Lina conoce perfectamente... Sí, pero que ella conoce perfectamente el sistema universitario, es catedrática de una universidad pública. Yo creo que además es una persona que tiene ideas y las ha expresado en muchas ocasiones sobre la evolución del sistema universitario y cómo debemos cambiar ante el reto que se ha dicho antes de la revolución digital. Y la única petición es que todas sus ideas, esas ideas que tiene, que yo sé que las tiene y que son bastante interesantes y necesarias en el contexto actual, pues que desde la responsabilidad que tiene actualmente, que haga todos los esfuerzos para que se puedan desplegar, porque las universidades necesitamos evolucionar. Consejera, un segundo para decir Amparo, que este curso lo patrocina el Foro de los Consejos Sociales de Andalucía, que es que la gente no sabe que existen los consejos sociales ni para qué sirven. Bueno, pues otra cosa para organizar y patrocinar este curso, que es el 3er año, que ya es el curso feminista por excelencia de España. Lina. Pues no, sin duda, rector, pues claro que sí, que lo que vamos a remar todos en la misma dirección. Si lo que tenemos que hacer, precisamente antes hablábamos de esta cuarta revolución, o esta irrupción digital, ¿no?, que va a tener efectos muy desiguales también por territorios, ¿no? Andalucía es un territorio que ha avanzado mucho, que ha cambiado mucho, pero sigue siendo un territorio periférico, ¿no?, dentro de Europa, ¿no? Y por tanto tenemos que situarnos muy bien precisamente y formar muy bien a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes para que aprovechen bien esos cambios, ¿no? Y la riqueza se fije en el territorio y no se tengan que ir. Y si se van es porque quieren irse, no porque no tienen oportunidades. Como estamos en el curso que estamos, rector, tengo que preguntarle si la universidad ha establecido mecanismos para evitar casos como el de la otra universidad, la Universidad de Sevilla, donde un catedrático siguió dando clases mientras las víctimas de su acoso tuvieron que abandonar la docencia, abandonar la universidad, rehacer su vida lejos, y él, 6 años después, cuando sale la sentencia, seguía allí como si no fuera la cosa con su trayectoria y con su actuación. ¿La universidad se ha dotado de mecanismos para evitar casos como ese? Bueno, hay que decir que, desgraciadamente, como hay que reconocerlo, las universidades hemos llegado tarde al abordaje de estos problemas, ¿no? Que son problemas, por muy puntuales que sean, son problemas siempre muy graves. Y las universidades hemos llegado tarde, pero la Universidad Pablo de Olavide desde hace 5 años dispone de un protocolo para actuar en los casos de acoso laboral, y desde hace 2 años y medio dispone de un protocolo para luchar contra los casos de acoso contra las mujeres dentro del campus. Y bueno, pues nosotros estamos razonablemente satisfechos de cómo están funcionando, pero siempre es necesario apretar las tuercas, porque los casos muchas veces son casos tan subterráneos que no hace falta contener una norma, hay que ser proactivos para detectarlos y desterrarlos. Son las 10 menos cuarto, las 9 menos cuarto en Canarias. Hoy por hoy desde la Universidad Pablo de Olavide, con Pepa Bueno. A punto de despedir esta hora de radio. Gracias por esta tertulia deliciosa en la que ha habido de todo, con Amparo Rubiales y Lina Gálvez, y también con nuestros contertulios habituales, Teodoro León Gros y Luis Alegre. Hemos tenido al rector de la Pablo de Olavide, Vicente Guzmán. Muchas gracias, rector. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros os pido, en fin, un titular sobre la mercantilización de la vida y los cuerpos de las mujeres. Es un título que exige explicación, la hemos tenido, y después de todo lo escuchado aquí, ¿qué te sugiere, Luis Alegre? Bueno, claro, pues plantear precisamente el peligro, insistir en lo que comentaba Lina, ¿no? O sea, insistir en el peligro de determinada opresión que se ejerce en nombre de la libertad. Y es no darte cuenta de que en determinadas condiciones materiales previas, el resultado espontáneo, a fuerza de libertad, pues es brecha salarial, puestos de responsabilidad solo para varones, distribución asimétrica de las tareas de cuidados, y que por lo tanto lo que hace falta es precisamente regular en determinadas condiciones de acceso al mercado laboral, determinadas condiciones materiales de partida. La gestación subrogada puede traducirse en la creación de granjas de mujeres para la producción de hijos, para gente con mayores rentas. Es decir, entender, yo esto es en lo que insistiría,
que cuando hay una simetría, cuando hay una relación de opresión o dominación entre fuerte y el débil, no basta el enarbolar la bandera de la libertad individual. Te suspendería si fuera tu profesora de periodismo, te he dicho titular, ¿eh? Bueno, Teo, no hace falta que quemes los libros de Rousseau, ¿eh? Todo lo contrario, y especialmente los de Kant, al que reivindico mucho. Bueno, no, yo por intentar acercarme más a la idea del titular, yo creo que este es un gran momento, que el 8M ha representado ese gran momento, la inercia que ha proyectado. Me parece que el objetivo de la igualdad es sencillamente incontrovertible. Me parece que avanzar en las leyes y en la política se está haciendo, y como decía antes, creo que a veces he hecho en falta más análisis de la construcción simbólica. Lina Gálvez, a partir de hoy abandonamos el tú y nos instalamos en el usted. Las siguientes entrevistas serán como consejera del gobierno andaluz. Hoy estábamos a medio camino entre la analista tertuliana que fue de este programa, la profesora de universidad que también nos ha explicado tantas veces tantas cosas, y la responsable de un departamento concreto de la Junta de Andalucía. Me vas a hacer pensar como la Santísima Trinidad. Retos, Lina Gálvez, retos. Bueno, yo creo que el reto está en regenerar lo público entendido como bien común, ¿no? Para luchar, digamos, contra esa mercantilización privatizadora que tiene efectos tan desiguales. Y yo creo que el reto está en dejar que las mujeres lideremos eso, porque estamos en condiciones de hacerlo y de avanzar en justicia social. Amparo Rubiales, la veterana feminista, la que en el año 82 ya decía, ojo, igualdad en presidencia, ¿eh? Un deseo voy a formular, Pepa. Un deseo es que los hombres cojan la bandera de la igualdad muy fuerte con nosotras, que no la suelten hasta que no haya igualdad real para todos. Señoras, señores, muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Gracias.